Muy bien, ya jóvenes, continuamos con la clase de control. Ya habíamos visto cómo hacer modelado de sistemas mecánicos. En esta clase veremos modelado de sistemas eléctricos. También vimos cómo utilizar lo que son fracciones parciales para obtener, teniendo ya nuestra función de transferencia, cómo regresar a función del tiempo. Recordando que nosotros trabajamos respecto al tiempo. Utilizar la transformadora de Laplace nos ayuda para hacer nuestro análisis matemático más sencillo utilizando álgebra que ya conocemos. Simplemente la utilizamos, aplicamos lo que queremos aplicar, pero tenemos que regresar forzosamente a nuestra función del tiempo. Entonces ya vimos cómo hacer eso utilizando fracciones parciales. Ahora, entrando a la parte de circuitos, ya conocemos por nuestras clases de circuitos eléctricos, tanto electrónica digital como electrónica analógica, los elementos más comunes en circuitos, que serían la resistencia, capacitor, la bobina y el capacitor. Estos tres elementos son los más utilizados en circuitos eléctricos y son los que vamos a analizar en esta clase. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos los valores de corriente y voltaje de una resistencia? Supongamos que tengo conectada una batería a una resistencia. ¿Cómo podría obtener esos valores de corriente y de voltaje que hay en esta resistencia? Utilizando la tan conocida ley de Ohm. Si yo quisiera conocer el voltaje de una resistencia, si recuerdo mi ley de Ohm, que me dice que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente, pues simplemente despejo. Entonces mi voltaje de la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente que pasa sobre ella. Y si quiero obtener la corriente igual a un despeje, pues la corriente de la resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia sobre el valor de la misma. Entonces ya vimos cómo obtener voltajes y resistencias, voltajes y corrientes de una resistencia. Ahora, ¿cómo obtengo voltajes y resistencias? Bueno, voltajes y corrientes en la bobina. Pues utilizando unas ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero obtener el voltaje de la bobina, esta ecuación me dice que es el valor de la bobina por una diferencial de corriente respecto al tiempo. ¿Qué me quiere decir esto? Si recordamos las clases de circuitos, una bobina funciona como un almacenamiento de corriente. Es decir, pasa corriente, la almacena hasta un cierto propósito. Como observamos, esta depende de variaciones de voltaje. Cuando tengamos más variaciones de voltaje, el valor de más variaciones de corriente, el voltaje va a cambiar. Ahora, ¿qué sucedería si yo tengo una corriente constante? Es decir, tengo aquí una fuente de corriente, una bobina, y esa corriente no va a cambiar en un buen tiempo. Si yo aplico la ecuación que tengo arriba, pues me diría que toda constante va a ser igual a 0. Entonces el valor de voltaje sería igual con 0. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que como no hay una diferencia de potencial, mi bobina va a actuar como un cortocircuito. Es decir, físicamente, ahí está mi bobina. Pero como no hay una variación de corriente, se va a comportar de esta manera. El voltaje que hay en ese punto
y este punto va a ser el mismo. Entonces, al no haber diferencia potencial, se considera un circuito, un cortocircuito. Ahora, si yo quiero obtener la corriente de una bobina, utilizo esta ecuación, que es de la bobina va a ser igual a 1 sobre el valor de la bobina por la integral de variación de voltaje respecto al tiempo. Esta es una integral. Entonces, con esta ecuación puedo obtener la corriente que pasa a través de la bobina utilizando las variaciones de voltaje. Pasamos con el capacitor. Para obtener el voltaje en un capacitor, mi ecuación es la siguiente. 1 sobre C o la integral de la diferencial de corriente. Igual que en el caso de la bobina. El capacitor depende de variaciones de corriente o variaciones de voltaje. No se mantiene constante, como en el caso de la bobina y de la resistencia. ¿Quién no le importa si cambia o no cambia? Pues le da igual. Tiene un valor ya establecido de corriente y de voltaje. Pero en la bobina esas variaciones sí tienen una repercusión y sí tienen cambios más drásticos. Ahora, si yo quiero obtener la corriente de un capacitor, tendría mi siguiente ecuación. Sería igual al valor del capacitor por la diferencial de voltaje. Ahora, si yo tuviera mi capacitor, voy a ponerlo acá arriba, conectado a una fuente, y esa fuente no tiene variaciones de voltaje, utilizando esta ecuación, si la voltaje es constante, pues sabemos que cualquier constante, de una constante va a ser cero. Entonces tendría cero, y mi corriente valdría cero. De tal manera, si yo lo aplico físicamente, mi capacitor actuaría como un circuito abierto. No hay paso de corriente. ¿Existe una diferencia de potencial? Sí, porque en ese punto el voltaje es diferente. Pero no fluye corriente por ahí. El mismo caso que en la bobina. Físicamente, el capacitor está ahí. Ahí se encuentra el capacitor. Pero, para análisis de circuitos, y si nosotros vamos con nuestro perímetro, pues veremos que aquí no pasa corriente. Entonces se considera como un circuito abierto. ¿Para qué sirve esa consideración tanto en el capacitor como en la bobina? Para condiciones iniciales. Veíamos en el caso del modelado de sistemas mecánicos que es necesario conocer las condiciones iniciales. En circuitos eléctricos, a veces les pueden dar y otras veces no. ¿Cómo obtenemos las condiciones iniciales? Aplicando análisis de circuitos y utilizando estas técnicas. Fácilmente se pueden observar con estas dos ecuaciones. Cuando un capacitor va a actuar como un circuito abierto y cuando una bobina va a actuar como un corto. Entonces, aplicando estas ecuaciones, puedo empezar a hacer mi modelado matemático de un circuito. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de cómo aplicar esas ecuaciones para el modelado y obtener mi función de transferencia de un circuito eléctrico. Vamos a ver, vamos para allá. Tenemos nuestro primer ejemplo. Aquí mi circuito para que me dé espacio. Tengo una resistencia, una bobina y un capacitor. Mi resistencia es una resistencia de 5 ohms y bobina es de 1 Henry y mi capacitor es de 10 milifarads. Entonces, a mí me da condiciones iniciales ese circuito.
tengo condición inicial de voltaje en 0, igual a 5, y corriente inicial igual con 0 volts y amperes. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Es encontrar el valor del voltaje en capacitor, tomando en cuenta que ese mismo voltaje es el mismo tanto como para la bobina como para la resistencia. ¿Cómo empiezo a hacer mi análisis? Pues utilizando las leyes de Kirchhoff. Recuerden, aquí vamos a aplicar lo que ya se vio en circuitos eléctricos. No me voy a detener a ver esa parte. Si todavía tienen dudas, por favor, háganlo saber para que les pueda avientar un poco de análisis. Pero no me voy a meter mucho en esto, porque se ha entendido que ya se sabe esto. Entonces, pues aquí observo que tengo aquí una corriente acá, y 1, y 2, y 3. ¿Qué me dice la ley de corriente de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes se tiene que dar 0. Entonces, y 1 más y 2 más y 3 va a ser igual con 0. Pero yo ya sé cómo obtener la corriente de una resistencia, de una bobina y de un capacitor. ¿Qué es lo que va a hacer? Aplicar las ecuaciones que acabamos de ver. Por ejemplo, la corriente que pasa a través de la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente que pasa a través de la bobina, ¿cuál era? El valor de la bobina, bueno, 1 sobre el valor de la bobina por la integral de B de t, perdón, aquí faltó t, por diferencial de tiempo, más el valor del capacitor. Bueno, ¿cómo obtengo la corriente de un capacitor? Pues es el valor del capacitor por la diferencial de voltaje respecto al tiempo. Y esto va a ser igual con esto. Entonces yo obtuve mi ecuación diferencial de mi circuito de segundo orden RDC en paralelo. A simple vista, pues no me pude aplicar transformador de Laplace porque no se parece a lo que vimos en modelado matemático, bueno, modelado mecánico. ¿Se acuerdan ahí? Ya sabíamos que era doble derivadas, que había dobles derivadas y se puede aplicar fácilmente la transformadora de Laplace. Pero vemos que aquí tenemos una integral y una derivada, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues aplicando la técnica que es derivar cada uno de nuestros elementos. Si derivo cada uno de estos elementos de nuestra ecuación, obtengo lo siguiente. Tendrá que es 1 sobre el valor de resistencia por la diferencial de voltaje respecto al tiempo sobre TT más 1 sobre L. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el uso de derivar una integral? Pues simplemente me quedaría la variable respecto al tiempo. Y finalmente sería derivar la variable. En este caso saco C porque es una constante. La derivada de una derivada es la doble derivada. Nos quedaría que es la doble derivada del voltaje respecto al tiempo. Y sería igual con 0. Y de esta forma ya tengo una doble derivada, una derivada normal y un valor con un valor sin derivar. Ahora, ya puedo aplicar transformador de Laplace a esta ecuación. ¿Qué obtendría si aplico transformador de Laplace? Bueno, vamos a por acá. Voy a borrarlo de acá arriba para que se logre ver. Primero voy a sacar transformador de Laplace de mi derivada doble.
Si hago esto, C es un valor constante, pero multiplicaría al valor de la doble derivada, que sería b de s, c cuadrada, menos s, b de 0, que es el valor inicial de 0, menos la derivada de ese valor, de esa condición inicial 0, más 1 sobre r de b de ss menos condición inicial 0 más b de s sobre l. ¿Eso logra ver? Sí. Y todo esto va a ser igual con 0. ¿Ok? Entonces ya tengo mis ecuaciones desarrolladas. Ahora, a diferencia de lo que vimos en sistema mecánico, en la cual yo puedo decir que como partimos del reposo, mi condición inicial van a ser 0, tanto para mi condición, es condición inicial de la derivada de condición, porque sería derivar una constante que ser valdría 0. Pero en este caso, vemos que no tengo, esas condiciones iniciales sí tienen valor. En este caso, esta tiene valor de 5. Me faltaría conocer este valor de la derivada de condición inicial. Como observo, pues no la tengo. ¿Cómo puedo obtener esa derivada de la condición inicial? Recuerden, este poquito corresponde a la derivada. Pues aplicando las ecuaciones que acabamos de ver. ¿Qué ecuación se asemeja un poco a obtener la derivada del voltaje? Pues la de corriente respecto a la de corriente del capacitor. Si yo sustituyo el valor, yo quiero conocer, por ejemplo, condición inicial, pongo condición inicial, eso es válido. ¿Por qué? Porque voy a conocer condiciones iniciales, voy a conocer valores de condición inicial. Si yo sustituyo la condición inicial de corriente, que en este caso es 0, bueno, antes de llegar a eso, si yo quiero conocer la derivada de la condición inicial, pues simplemente en esa ecuación despejaría C. Entonces, sería la corriente de 0, corriente de condición inicial 0, entre C, y va a ser igual a la diferencial del voltaje en condición inicial 0 respecto al tiempo. Ahora, si yo sustituyo mi valor de corriente de condición inicial, que es 0, pues cualquier valor, 0 entre cualquier valor, me daría 0. Entonces no importa el valor que tenga el capacitor. Entonces, tengo que la derivada de la condición inicial del voltaje respecto al tiempo es 0. Entonces, ya tengo las condiciones que necesitamos. Entonces ya puedo sustituir en la ecuación. Ahora, sustituyendo condiciones iniciales en esta ecuación, tengo que C, BS, DS, S debe 0, que es 5, entonces 5, S, menos 0, ya no lo pongo, más 1 sobre R por BS de S menos 5 más BS sobre R. Todo esto igual con 0. ¿Qué falta para hacer? Simplemente dejar de un lado todos los elementos que tengan el BS y pasar a otro lado todos los elementos que no lo tengan. Si yo hago eso, voy a poner aquí BS, multiplicar tanto ese término y ese término, me quedaría que sería C cuadrada más S sobre R más 1 sobre R.
Y del otro lado pasaría a todos los elementos que no tienen ds. De lo primero, que sería c por 5 menos s, entonces sería igual a c por 5 s más, que sería 5 entre r. ¿Ok? Ahora, aquí viene un tip que les va a ayudar mucho en esa parte de diseño de, bueno, análisis matemático de circuitos eléctricos, por si no lo conocían. Siempre que tengan ya esa parte, es conveniente dejar la s cuadrada sin ningún elemento multiplicado por él. Es decir, simplemente que quede s cuadrada solita. ¿Cómo puedo dejar s cuadrada solita? Pues simplemente divido toda la ecuación, todo, por 1 sobre c. Si yo hago eso, divido 1 sobre c por toda la ecuación, me quedaría entonces aquí s solita, s sobre rc, lc, aquí, eso que no iría, 5s sobre 5 sobre cr. Ahora, ¿qué faltaría para obtener mi función de transferencia? Pues simplemente despejar la variable que me interesa. En este caso es el voltaje. Ponlo acá arriba. Entonces Bs será igual a 5s más 5 sobre cr sobre s cuadrada más 5cr más 1 sobre lc. Es 5. Vamos a hacer un poquito mejor para que quede bien. Entonces esta sería mi función de transferencia simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque todavía no le meto ningún valor, tanto a C, con el valor de capacitancia, resistencia y bobina. Ahora, si yo quiero darle valores, pues sustituiría el valor de CR en esa ecuación, bueno, aquí también y aquí también. Si yo hago esa sustitución, en mis valores de bobina, de capacitor, bobina y de resistencia ya dados, el primero tengo que es, bueno, pues acá arriba, que es 5 sobre 5, que es la resistencia, por 10 a la menos 3, que sería un valor de 100. Aquí nos quedaría 100, también, perdón, es 100. 10 por 100 a la menos 3 por 5, sería 10 por a la menos 3 por 5, te quedaría 0.05, pero está dividido sobre eso. 1 sobre 1.005 te da 20. Entonces aquí sería 20 recuerda que es SC. Y finalmente 1 sobre LC, que sería 10 a la menos 3 por 1 Henry. Sobre esto te da 100. Entonces esta sería ya nuestra función de transferencia de nuestro circuito RLC en paralelo.
Y como decía, hasta aquí ya podemos dejar el ejercicio. Ya tengo mi función de transferencia, que es lo que importa demasiado en la parte de control. De hecho, con eso ya puedo hacer análisis, puedo ver cómo se comporta el circuito en respuesta al escalón, respuesta en rampa y respuesta al impulso, que son respuestas que veremos a la siguiente clase, acabando ese tema, y ver cómo es que se comporta. Pero como les decía, esta parte nada más es, digamos, utilizamos la tabla de Laplace para hacer más sencillos los cálculos. Pero recuerden que no, que no estamos trabajando en función de S, trabajamos en función del tiempo. Entonces es necesario hacer la transformada inversa de Laplace para poder regresar a función del tiempo. Si yo hago las técnicas que vimos para poder obtener fracciones parciales, que es lo que vimos en la clase anterior, puedo obtener los polinomios de diferentes maneras. Puedo hacer incluso por análisis directo, o, si todavía se complica un poco, utilizar la clásica chicharronera. Si yo aplico la chicharronera, o hago cualquier otro análisis, voy a obtener esto. ¿Cómo puedo obtener fácilmente? Recuerden que si yo quiero sacar los polinomios directamente de una forma analítica, es números que sumados me den este número y multiplicados me den este número. Si lo observo, los únicos números que me pueden dar esa solución sería que los dos valieran 10. Sumados me van a dar 20 y multiplicados me darían 100. Entonces, observo que son el mismo término. Entonces no es necesario que lo escriba dos veces. Simplemente indico que está al cuadrado. Ahora, si lo hacen por la chicharronera, se van a dar cuenta que en la raíz se eliminan, bueno, en la raíz se va a quedar 0 y tengo que dar simplemente 10. Cuando pase eso, las dos raíces son iguales. ¿Ok? Entonces, muy bien, ahí vamos bien. Ahora, ya tuvimos esta ecuación un poquito ya con polinomios. Entonces, si yo quisiera aplicarle las fracciones parciales, pues observo que esto ya lo conocemos. Entonces me quedaría que 5s más 100 sobre s más 10 al cuadrado es igual a de s más 100 más 10 más b s más 10 al cuadrado. Voy a borrar esto de acá arriba. Voy a correr con fines iniciales. Muy bien. Falta obtener A y B. Entonces habíamos visto que despejábamos el denominador y multiplicaba tanto por A como por B. Si hago esto, me quedaría que es 5s más 100, quedaría que es A por S más 10 más B. Duplico S por este, se elimina una vez, te quedaría simplemente 1, y en este caso se eliminaría todo el polinomio, simplemente que te quedaría B. Si yo multiplico A por cada elemento, te quedaría que es AS más A10 más B, es igual a 5S más 100. Habíamos visto que todo lo que tenga A va a ser igual a lo que tenga, por todo lo que tenga S va a ser igual a lo que tenga al lado S, y lo que no tenga S va a ser igual a lo que no lo tenga. Se oye un poco rebuscado, pero así se maneja esta parte. Entonces, 5S va a ser igual, perdón, 5 va a ser igual con A, y 100 va a ser igual a 10 más B.
Ya de aquí pues, tengo el valor de A, que es 5. Me faltaría el valor de B. Si hago esto, aquí multiplicaría A por, bueno, 5 por 10 me daría 50. Resto, bueno, para obtener el valor de A, paso este restando, te quedaría entonces de 50 va a ser igual con B. Entonces B obtendría el valor de 50. Y ya obtuve mis dos ecuaciones, bueno, mis dos fracciones, y esas fracciones sí se encuentran en mi tablita de la tabla de Laplace. Entonces, recuerden que eso va a ser BS. Hago la tabla de Laplace de esta ecuación, no sé si es igual, perdón. Me quedaría que es B de t va a ser igual a 5 sobre c más 10, que si observo mi tablita sería 5 a la menos 10t más 50t, porque es al cuadrado, de e a la menos 10t. Si yo saco factor común de la exponencial, obtendría que b de t va a ser igual a 5 más 50t, esto es t, de e a la menos 10t. Ok, y eso sería ya mi resultado de mi circuito RLC. ¿Cómo puedo obtener gráficamente estos valores? Pues simplemente dándole valores a t. Por ejemplo, como decir, ¿sabes qué? Dame valores desde cuando t vale 0 hasta que t valga 1 segundo con intervalos de 0.1 segundo. Algo que observemos aquí. Si yo sustituyo que en el condición inicial t vale 0, que es la condición inicial que yo establecí, si hago esto, t por 50 por t va a valer 0, y e a la menos 10t, cualquier valor exponencial a la 0 es 1, te quedaría entonces 1 por 5, sería 5, que es el valor de condición inicial que teníamos al principio. Entonces, de esta manera, vemos que nuestro resultado es correcto. Si yo quisiera graficar esto, me quedaría de la siguiente forma. Valor de 0. Observaría que mi sistema no es es estable, llega a ser velocidad, pero no tiene amortiguamiento. ¿Cómo puedo ver esto? Pues simplemente viendo los polos y ceros. De hecho, observo que tengo polos en el lado positivo, en el lado negativo de mi sistema, y ceros en valor de 10 a la 5. Tengo polos, dos polos en menos 10 y un 0 en 10 a la 10 entre 5. Al menos 10 entre 5. Entonces observo que mi sistema sí es estable. Muy bien, entonces sería esa forma de cómo obtener la función de transferencia y la ecuación resultante de un circuito RLC. Y con eso todo. Podríamos analizar varios circuitos y ver de qué manera interactúan estos elementos. Ya teniendo la función de transferencia, pues yo puedo modificar y agregar lo que yo quiera. Por ejemplo, podemos tener circuitos que tengan elementos que hagan que sea muy volátil o tenga sea muy inestable. Por ejemplo, los convertidores DC-DC, que son sistemas que son muy inestables. Entonces hay que tener un control para que puedan llegar a la estabilidad. ¿Es complicado? Sí. De hecho, es muy complejo hacer control para estos elementos. Un PID te puede servir, pero si tú quieres algo muchísimo más específico, más rápido, pues sería necesario buscar otros tipos de control. Bien.
Vamos a usar el segundo ejercicio, que es utilizando los amplificadores operacionales. Igual, los amplificadores operacionales pueden servir. Vamos a obtener una función de transferencia para un amplificador operacional. Tengo esta red. Bueno, entonces acá arriba para que se note un poquito más. Ahí está. Tengo este arreglo. Tengo una resistencia en la entrada negativa del amplificador y tengo una resistencia y un capacitor conectados de forma paralela tanto en la entrada negativa como en la salida. ¿Cómo podemos obtener una función de transferencia de este arreglo con amplificador operacional? Pues simplemente aplicando lo que ya sabemos de amplificadores operacionales. Sabemos que el voltaje que tenga aquí en la entrada positiva va a ser el mismo que va a tener en la parte negativa, considerando que nuestro amplificador operacional es ideal. También sé que aquí tengo una corriente que voy a llamar I1, aquí tengo otra corriente que voy a llamar I2 y aquí una corriente que voy a llamar I3. Sé que la suma, que esa corriente I1 va a ser igual a la suma de esas dos corrientes, que sería I2 e I3. Entonces, con este pequeño análisis de circuitos utilizando las leyes de Kirchhoff, puedo obtener mi función de transferencia. ¿Qué voy a ver en función de transferencia? La salida con respecto a la entrada. Quiero saber cómo varía esa salida con respecto a mi entrada. Entonces, pues busco valores, qué valores tengo de I. De corriente, por ejemplo, de corriente, ¿cuál va a ser la corriente de mi resistencia? Vamos a ver que este va a ser B menos. Entonces, BI sobre B menos sobre la resistencia 1 va a ser igual a corriente 1. Corriente 2 va a ser igual a, cualquier módulo para obtener la corriente de un capacitor es el valor del capacitor por la diferencia de voltaje. ¿Cuál es la diferencia de voltaje del capacitor? Pues es B menos el voltaje de entrada respecto al tiempo. Y la corriente 3 va a ser igual a B menos B0 sobre R2. Y de esta manera ya obtuve las ecuaciones de mi circuito. Sustituyendo valores, tengo que de I menos el B menos va a ser entre R1 va a ser igual a B1, esto va a ser igual a I2, que es el valor de capacitancia por la diferencial entre la diferencia potencial más la corriente 3, que es B menos B0 sobre R2. Ahora bien, habíamos dicho que teniendo en cuenta que nuestro proporcional es ideal, mi voltaje B menos de la terminal negativa va a ser igual a la terminal positiva.
que ese caso vale 0. Sustituyendo ese valor, tengo 0. Ese sería, entonces me quedaría simplemente la menos C por B0. Ese se eliminaría y me quedaría simplemente así. Tengo que ese voltaje de entrada sobre la resistencia 1 va a ser igual a menos el valor del capacitor por la diferencia de potencial, bueno, por la diferencial de voltaje de salida respecto al tiempo, menos el valor de resistencia, bueno, el valor de voltaje de salida sobre la resistencia. Aplico transformador de Laplace, bueno, aquí falta una D a esto. Si hago esto, aplico transformador de Laplace, pues aquí obtendría que es, voy a borrar esto. Si aplico transformador de Laplace, aquí me quedaría que es BIDS sobre R menos el valor capacitor por S de B0 de S menos B de salida con inicial 0 menos B de 0 S sobre R. Si tengo condición inicial 0, sobre 0, y me quedaría simplemente, bueno, hago condición inicial 0, me quedaría entonces que es menos C, valor de entrada de S, menos valor de entrada de S, por entre R2. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Hemos visto que era el voltaje de entrada, bueno, el voltaje de salida respecto a la entrada. Si yo trato de despejar esta ecuación, voy a pasar este voltaje de esta es dejar bueno, sacar factor común de voltaje de 0, me quedaría que es B0 menos C menos 1 sobre R2. Despejo B0, paso este para acá, me quedaría entonces que es otro en la que arriba, BIDS sobre R1 por menos C menos 1 sobre R2. Eso va a ser igual a B0. Despejo esto, sería 1 sobre BIDS. Todo eso en factor. Entonces eso sería mi función de transferencia. Si hago las ecuaciones correspondientes, por ejemplo, multiplico este por este para que me quede todo el factor de R2, tendría que es 1 sobre R1 menos CR2 menos 1, todo sobre entre R2 igual a B0 ds menos I ds. Puedo hacer la del sándwich de medios por medios, extremos por extremos. Como estoy multiplicando, sería este por este sobre lo que se dividió el 1, que sería siguiendo 1. Entonces quedaría que es R2 sobre R1 que multiplica 1 sobre
Perdón, aquí va. Entonces sería este valor. Para que faltaría mi S, me disculpan. Esto sería mi punto de transferencia de ese circuito. ¿Qué es lo que voy a buscar? Las variaciones de voltaje de salida respecto a la entrada. Si yo vuelvo a regresar de 1, pues toda esta ecuación multiplicada por la entrada va a ser la forma de comportamiento de mi salida. Igual de aquí ese circuito pues puede ser fácilmente pasado a la inversa de Laplace porque es un valor de S. ¿Qué podemos hacer? Simplemente dividir, dejar solita S para que podamos tener el valor que queremos. El R1, R2 sobre R1 pues simplemente es una constante. Se puede sacar esa ecuación y se obtiene lo que sería el complemento inverso. Entonces de esta manera podemos obtener funciones de transferencia a los circuitos en serie paralelo de primer y segundo orden como circuitos con amplificadores operacionales. Bien, aquí vamos a dejar la clase. Si tienen dudas todavía de esa parte de cómo obtener los circuitos, una transferencia de esos circuitos, por favor no deben llamarme. Cualquier duda, cualquier aclaración, por favor, háblenme, no se queden callados porque doy por entendido que ya lo vi. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en decir. Muy bien, jóvenes, que pasen bonita tarde.